Hola de nuevo. Eh, um, Habíamos visto entonces que para que la célula progresara a lo largo del ciclo, pues se tenían que cumplir algunos requisitos. Entre ellos, pues estaban cosas que se determinaban, por ejemplo, en los puntos start de las levaduras, que estaban relacionadas con los nutrientes, que se hubieran, que las otras células que se encontraban alrededor, pues tuvieran también unas condiciones relacionadas con los factores de apareamiento y habíamos mencionado también, bueno, que en los animales tenemos una situación que es similar, pero en lugar de eso, pues está relacionada con factores de crecimiento que son hormonas peptídicas que son percibidas pues, por receptores de membrana. Eso se percibía en los puntos start, en las levaduras, o en puntos de restricción, en el caso pues de animales. Luego de eso, de que habíamos visto esas cosas relacionadas con factores de crecimiento y con nutrientes y eso, pues entonces ya hablamos de otros puntos de stop, que cuando no se cumplen unos requisitos, pues entonces el ciclo celular se detiene ahí en G1, S, G2 o M. Listo. Ahí se revisa principalmente la calidad del ADN, pero en el caso de el stop de M, ahí se revisa la formación del uso para que una célula no vaya a quedar con más o menos cromosomas que la otra. Pero entonces, viene la pregunta, ¿quién es el encargado de regular todos estos procesos? ¿Quién o cuál es la proteína que hace que estas cosas pasen de forma, pues en los momentos en los que tienen que ocurrir y eso? Pues bueno, vamos a ver que este ciclo celular que está acá dibujado está coordinado por ciertas proteínas. Esas observaciones que llevaron a ese descubrimiento pues vinieron de trabajos principalmente con embriones. Es más, podemos borrar esta cuestión, ¿sí? Y vamos a recordar entonces la existencia de este ciclo celular que es en el que más se han estudiado estos procesos, que es el ciclo celular de los embriones, en el cual existen divisiones bastante sincrónicas, en el cual se divide primero este y luego las dos que quedaron se dividen al mismo tiempo y así sucesivamente. Eso ocurre durante un tiempo de las primeras etapas del desarrollo embrionario y eso ha permitido entonces hacer observaciones bastante precisas sobre la variación en los contenidos de proteínas de las células a lo largo de esa parte embrionaria. Vamos a dibujar ese ciclo básico, ¿cierto? Que acuérdense que se dividía en solo dos partes porque no teníamos G1 ni G2, ¿sí? Y esas dos fases pues eran la fase de síntesis, ¿sí? Donde se duplicaba el material genético, y luego teníamos la fase M, ¿sí? Y que la célula pues se dividía sin cambiar de tamaño prácticamente. Entonces, hubo algunas observaciones que llevaron a entender que las células tenían que producir proteínas y luego desaparecerlas para que el ciclo pudiera continuar. ¿Cuál fue el origen de esas observaciones? Pues bueno, tenemos, por ejemplo, la observación que llevó al descubrimiento de una de las proteínas importantes o uno de los factores importantes de esto, que se llama el MPF. Que MPF, entonces, lo conoceremos como un momento yo. Mature Promoter Factor, factor promotor de la maduración. Listo. Este factor promotor de la maduración, por ejemplo, lo descubrieron observando un tipo de célula muy especial que se llama el ovocito. El ovocito es una célula que en los mamíferos se encuentra detenida en fase G0. Listo. Es una célula que se encuentra ahí en el ovario. Y entonces, cuando recibe estimulación hormonal, el ovocito madura y entra en un proceso pues, de maduración que lo lleva hacia la mitosis. Entonces, lo que hicieron, por ejemplo, algunos científicos fue que tomaron ovocitos, ¿sí? Y en verde dibujaré el ovocito que fue estimulado
con hormonas, ¿sí? Este es un ovocito con hormonas. A este ovocito con hormonas que ya progresaba en el ciclo celular, ya este ovocito ya puede dividirse, este que no tiene hormonas no. Entonces a este ovocito con hormonas llegaron y le sacaron una muestra del citoplasma, llegaron y con una microjeringa, ¡pum!, le inyectaron y le sacaron citoplasma. Y ese citoplasma entonces lo inyectaron acá, y acá cayó entonces un poquito del citoplasma de esta célula. Y entonces cuando pasó eso, aunque esta no había recibido excitación hormonal, pues entonces igual progresó en el ciclo. Y entonces eso, entonces ahí llegaron y dijeron, ah, bueno, hay algo en el citoplasma, tiene que haber una proteína y la sustancia X que haga que el ciclo celular progrese. Así no estén, por ejemplo, las hormonas necesarias para eso. Y a eso le llamaron entonces el MPF, el Mature Promoter Factor, el factor, el factor promotor de la maduración. Otros experimentos entonces llegaron y lo que hicieron fue detener la síntesis de proteínas, o sea, utilizaron medicamentos y sustancias para prevenir que se continuaran sintetizando proteínas en los embriones de las células. Y entonces cuando eso pasaba y se detenía la producción de proteínas, pues entonces no continuaba la proliferación. Y entonces, ¿qué significaba eso? Que se necesitaba que aparecieran algunas proteínas para que pudiera continuar eso. Entonces teníamos el factor promotor de la maduración, teníamos que había algo que se llamaron, que tenía que sintetizarse, y luego teníamos la medición de una proteína que hacía que se viera un plano cartesiano cuando se miraba su concentración a lo largo del ciclo de la siguiente manera. Asumamos el siguiente plano, vamos a dividir este plano cartesiano en alternaciones que ocurren en las células embrionarias de fases S, M, S, M, S, M. ¿Listo? Entonces, esa proteína se veía más o menos de la siguiente forma. Acá aumentaba la concentración y en la mitosis se bajaba, y luego volvía a empezar a concentrarse hasta que en la mitosis se bajaba, y luego volvía a concentrarse hasta que en la mitosis se bajaba. Listo. Entonces, esa proteína que tenía ese tipo de variación fue conocida posteriormente como las ciclinas. Esto es concentración de la proteína. Y esa proteína que variaba así de esa forma se conoció como ciclinas. Entonces, eso llevó a la comprensión de algo. Entonces tenía que sintetizarse ciclina y tenía que degradarse para que pudiera transcurrir el ciclo. Eso significaba entonces que probablemente esta ciclina era un agente regulador. Actualmente entonces nuestra comprensión de cómo ocurre el ciclo celular va más o menos de la siguiente forma. Vamos a borrar esto de acá y vamos a volverlo a dibujar por acá, que quede más en el centro. Cuando termina la mitosis, entonces acá vamos a tener que se nos va a formar una proteína, ¿listo? Y esa proteína se llama la proteína ciclina B. Esta ciclina B la voy a abreviar así, va a ser CIC B, ¿listo? Esa va a ser la abreviación. Entonces acá CIC B se va a sintetizar y va a entrar acá en este sistema. Cuando SIG-B se sintetiza, ¿qué es lo que va a hacer? SIG-B se caracteriza porque es una quinasa. Entonces, una quinasa lo que hace es poner fosfatos en las proteínas. SIG-B, cuando interactúa con la célula, entonces va a unirse con una proteína que se llama la proteína CDK1. Se debería dibujarlo como de colores, yo creo mejor.
CDK1 tiene 3 puntos en los cuales debe ser fosforilada para poder ser activada. Entonces vamos a dibujar esos 3 puntos acá. Que esos 3 puntos pues entonces corresponden con 3 residuos de treonina. Este de acá es THR, este de acá es tirosina y este de acá es THR. Acuérdense siempre que las quinasas actúan sobre los aminoácidos que tienen residuos hidroxilo, ¿sí? Si ustedes observan, esa es la situación de la tirosina, la treonina, y por eso las otras son serina quinasas, ¿listo? Porque reaccionan con los residuos hidroxilo. Entonces, esos aminoácidos específicamente de ahí quedan en la posición 161, en el aminoácido 161, en el 15 y en el 14. Entonces, estos son los residuos que deben ser fosforilados en etapa inicial para que entonces la célula ya se considere que se encuentra en fase S o, mejor dicho, en interfase. A esto más bien pongámosle en vez de S, pongámosle interfase para que conceptualicemos que eso reúne los eventos del G1, el S y M. ¿Listo? Entonces, están ahí en interfase. Entonces, se ha ocurrido el acoplo, ¿sí? De CYP-B, de ciclina B, con CDK1. Vamos a borrar esos residuos de treonina y tirosina. Y vamos a indicar entonces que el resultado de esta interacción pues es entonces la fosforilación de estos residuos. P, P y P. Queda entonces fosforilado en esos 3 residuos. Y entonces eso hace o eso mantiene a la célula en interfase. ¿Listo? Mientras este sistema esté conformado de esta forma, con CYP-B con ciclina B asociada a CDK1, y eso se encuentre fosforilado, pues entonces la célula se encontrará en el estado de interfase. Pero entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar al final de la interfase? Eso significaría entonces al final básicamente de G2. Lo que va a pasar en este punto es la desintegración de CYP-B. O sea, va a ocurrir inicialmente una defosforilación que esta defosforilación entonces va a tomar a CDK1, que se encuentra asociada con ciclina B, y el único fosfato entonces que le va a quedar luego de la defosforilación es el que se encontraba en el 161. Ese va a ser el único que le queda. ¿Listo? Y entonces, cuando esa defosforilación ha ocurrido, entonces ese es el gatillo que activa la entrada a la mitosis. Cuando transcurre la mitosis, entonces CDK1 se termina de fosforilar. Queda solito, CDK1. Porque ¿hacia dónde se fue CYP-B? Ciclina B. Ciclina B se fue a todas partes, se desintegró. Por eso es que la ciclina desaparecía en el momento de la mitosis. Y entonces, cuando termina la mitosis, pues la célula va a quedar sin ciclina, va a quedar solamente con la CDK y va a volver a la interfase en el momento en el cual termina la mitosis, que esa terminación de la mitosis e inicio de la interfase promueve entonces la producción de nueva ciclina B. Esa era la razón por la cual si se neutraliza la síntesis de proteínas en los embriones, no puede continuar el ciclo celular, porque cada vez que va a empezar la interfase, cada vez que nace una célula, pues es necesario que se sintetice nueva ciclina B porque esa fue degradada en el momento en el cual inició la mitosis. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es un poco sobre cómo ocurre la progresión a lo largo de las distintas fases.